Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. Llegamos al domingo de la Ascensión del Señor. El texto que se nos regala es Mateo 28, versículos del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. La carne florecida del resucitado entra al jardín eterno y nuestra naturaleza humana se sienta en el trono de la divinidad. Como el Hijo de Dios, mediante su encarnación, entró en el mundo humano conservando su divinidad, así el hombre Cristo Jesús, mediante su ascensión, entra al mundo divino conservando su humanidad. La humanidad que como nunca había sido glorificada mediante la resurrección, como nunca es ahora exaltada mediante la ascensión. El evangelio que escuchamos son los últimos versículos del Evangelio según San Mateo. Sobre un monte en Galilea, Jesús resucitado encuentra a 11 de sus discípulos y les dirige palabras que tienen sabor de un testamento espiritual, expresión de su última y sagrada voluntad. Palabras con un peso particular que han de ser acogidas con seriedad sabia y sabiduría seria. Como elemento literario significativo, los invito a notar la atmósfera de totalidad que se crea mediante la triple repetición del adverbio todo, pas, pasapan, en griego. ¿A quién deben hacer discípulos? A todas las naciones. ¿Qué deben enseñar a guardar? Todas las cosas que Jesús ha mandado. ¿Cuánto tiempo estará Jesús con ellos? Todos los días. También los invito a notar los 5 verbos en los versículos 19 y 20 que expresan la misión que Cristo confía a los suyos antes de ascender al cielo. El verbo más importante es el único que se halla en imperativo: haced discípulos, mateteusate en griego. Mientras que los otros 3 verbos que se hallan en participio expresan lo que se ha de hacer para hacer discípulos. Poreutentes, yendo; bautizontes, bautizando; didascontes, enseñando. Como hoy estamos edificando la iglesia Comunión, Participación y Misión, los invito a releer el texto a partir de estas categorías. La primera, la comunión. Entre la resurrección y la ascensión del Señor transcurrieron 40 días, según nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 3, que escuchamos en la primera lectura. La cifra 40 pues evoca los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto como tiempo de purificación y de preparación. Podríamos decir, por tanto, que el número 40 indica purificación preparatoria y preparación purificadora. En 40 años por el desierto, las tribus salidas de Egipto se constituyen en pueblo de Dios, hacen experiencia de ser pueblo de Dios, se identifican como pueblo de Dios y tratan de vivir como pueblo de Dios. En 40 años por el desierto viven la comunión con Dios que los hace vivir en comunión con los demás. También a nosotros,
El resucitado nos invita a purificarnos hoy del hiperindividualismo, del egoísmo exacerbado, del egocentrismo exagerado, para disponernos a vivir la comunión en la iglesia, pueblo de Dios. El hiperindividualismo nos dice que es mejor estar solos. Nosotros creemos que es mejor estar con los demás. El hiperindividualismo predica que podemos realizarnos sin los demás y que podemos ser felices sin los demás. Nosotros creemos que nos realizamos conviviendo con los demás y que somos felices compartiendo con los demás. El hiperindividualismo termina llevándonos a la división y a la dispersión. La propuesta de Jesús, en cambio, es la comunión. El hiperindividualismo nos arrastra a la soledad. Jesús, en cambio, nos conduce a la comunidad. En efecto, con Él en el monte en Galilea no hay individuos aislados o separados, sino una comunidad que vive la comunión con Él y alrededor de Él. Y fueron enviados a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre del Dios que es comunión, que es paradigma y modelo de toda comunión. Si rica es la relación, rica será la comunión. Tonino Velo, grande hombre de la iglesia italiana, decía que no se va al cielo subiendo escalas, sino construyendo puentes. Se trata de construir relaciones auténticamente liberadoras y libremente auténticas. La revelación precede a la relación y la relación precede a la acción. La acción caracteriza nuestro hacer, pero la relación caracteriza nuestro ser. Somos pueblo de Dios, somos cuerpo místico de Cristo, somos comunidad que se inspira en la Trinidad. En efecto, el mandato es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar. El verbo griego que lo indica es el verbo baptizo, que significa sumergirse. Se trata de sumergirse en el misterio de comunión, que es Dios mismo, de entrar, sumergirse en la rica red de relaciones que son propias del misterio del Dios comunidad, que es la Santísima Trinidad. Segundo, participación. Todos participan en la promesa del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8, que escuchamos en la primera lectura. Cristo, sentado a la derecha de Dios en los cielos, es cabeza de la iglesia, de la cual todos somos miembros y como tal estamos llamados a participar. Así lo recuerda el capítulo 1 de la carta a los Efesios que escuchamos en la segunda lectura. Un miembro que no participa es un miembro que se atrofia. Un miembro que participa es vitalmente dinámico, dinámicamente activo, activamente comprometido. La orden de Cristo es hacer discípulos, segunda persona plural, lo cual indica que todos estamos llamados a participar en el cumplimiento de esta importantísima misión. Característica del ser discípulos es la participación. Característica del hacer discípulos es la participación. Sin participación no somos discípulos. Sin participación no hacemos discípulos. Tercero, misión. Toda empresa suele tener una visión y una misión. También nosotros tenemos una visión y nuestra misión. Vemos el cielo trabajando en la tierra, con los ojos fijos en el cielo y las manos en la tierra, contemplativos en acción y activos en la contemplación, contemplando las cosas divinas y comprometidos en las cosas humanas, contemplando al Dios del reino y construyendo el reino de Dios, con la esperanza puesta en el cielo, pero transformando la tierra. ¿Cuál es nuestra visión? Seréis testigos míos, Hechos 1:8. Ser testigos de Jesús en la sociedad del hiperindividualismo es testimoniar la pasión por la comunitariedad, por lo que el Papa Francisco llama la mística del encuentro. Es testimoniar la pasión por la espiritualidad de comunión, la opción preferencial por la participación.
¿Qué más es nuestra misión? La misión es la orden dada en imperativo por Jesús: haced discípulos. La iglesia vive para hacer discípulos. La iglesia vive de hacer discípulos. ¿Y tú estás haciendo discípulos? ¿Cuántos discípulos de Cristo has hecho en tu vida? ¿Estás haciendo de tus hijos e hijas, de tu familia, discípulos de Jesús? Jesús mismo nos indica cómo hacer discípulos. Los verbos que están en participio. Primero, yendo, id, que indica la misionariedad de la iglesia. Lo primero pues es una iglesia en salida, una iglesia con pasión misionera, porque se trata de hacer discípulos a todas las naciones. La universalidad o catolicidad de la iglesia. Porque la iglesia ha sido enviada a todas las naciones, porque ha de abrazar a todas las naciones. A esta iglesia se le llamó prontamente católica. Segundo, bautizando, que indica la sacramentalidad de la iglesia. Una iglesia que vive de la gracia de Dios, que no se fundamenta solo en sus esfuerzos estoicos o en sus planes o proyectos pastorales, como si dependiese exclusivamente de la acción humana. La iglesia se sabe agraciada, necesitada de la gracia de Dios. Sabe que vive, existe, actúa y lleva a cabo la misión confiada en la gracia de Dios, que le llega mediante los sacramentos, de los cuales es puerta el bautismo. Tercero, enseñando. En el Evangelio de Mateo, Jesús inicia su ministerio público enseñando sobre el monte que llamamos Monte de las Bienaventuranzas. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús termina el ministerio terreno sobre un monte, ordenando enseñar. Creemos que el monte en que está sea siempre el monte de las bienaventuranzas. Tú estás enseñando a los demás el Evangelio de Jesús. Te sabe las bienaventuranzas, vive las bienaventuranzas. La enseñanza, según Mateo, tiene una finalidad y un contenido. El contenido es todo lo que Jesús ha mandado, es decir, el Evangelio, su propuesta. La finalidad es enseñar a guardar, que significa enseñar a observar, practicar, asimilar, encarnar, vivir. No se trata de memorizar cosas, sino de vivir cosas. Por eso en la iglesia el catequista no es quien enseña una doctrina, sino quien encarna una propuesta. ¿Qué más tenemos como misión? Llegar al cielo, como Cristo asciende al cielo, porque allí nos ha precedido Él, nuestra cabeza. El cielo que es el objeto de la esperanza que anima nuestro presente. Como escribió Santo Tomás de Aquino, la esperanza es el presente del futuro. María Santísima, asunta al cielo en cuerpo y alma, nos ayude a comprometernos por construir el reino de Dios en la tierra con nuestra mirada contemplando el cielo. Gracias por compartir el video. San León Magno, Papa y Padre de la Iglesia, escribió: fue motivo de inmensa e inefable alegría el hecho de que la naturaleza humana, en presencia de una santa multitud, ascendiera por encima de la dignidad de todas las criaturas celestiales, para ser elevada más allá de todos los ángeles, por encima de los mismos arcángeles, sin que ningún grado de elevación pudiera dar la medida de su exaltación, hasta ser recibida junto al Padre, entronizada y asociada a la gloria de aquel con cuya naturaleza divina se había unido en la persona del Hijo. Buena fiesta de la Ascensión para todos.